Muchos creen que la ley actúa por sí sola. La ley se ejecuta, y siempre a través de inteligencias. Este es el primer entendimiento que separa al observador del operador. La ley universal no es una fuerza ciega que se dispersa al azar en el vacío. Es orden, y como tal, requiere agentes de ejecución. Requiere inteligencias que traduzcan principio en manifestación, causa en consecuencia, alineación en resultado. Lo que las tradiciones llamaron ángeles, guardianes, mensajeros o ejecutores jamás fueron personalidades celestiales esperando tu devoción. Fueron y son inteligencias funcionales, principios activos que operan dentro del orden universal con la misma precisión con la que el agua fluye hacia abajo o el fuego consume lo que toca. No tienen sentimientos hacia ti. No te aman ni te odian. No te protegen por bondad ni te castigan por venganza. Ejecutan, responden, actúan según la frecuencia, la coherencia y la alineación que emites. La tradición antigua no era ingenua. Cuando hablaba de jerarquías invisibles, de órdenes angélicos, de fuerzas intermediarias entre lo visible y lo absoluto, estaba describiendo con lenguaje simbólico lo que hoy algunos intentan ignorar con cinismo o deformar con fantasía. Estaba describiendo la arquitectura real de cómo la ley se ejecuta. Porque la ley no es abstracta, es operativa, y su operación requiere ejecutores que traduzcan vibración en forma, intención en evento, orden interno en manifestación externa. El lenguaje moderno destruyó esta comprensión. Convirtió a las inteligencias en caricaturas de luz con alas doradas que conceden deseos si rezas lo suficiente. O las negó por completo, declarando que todo es azar, química ciega, coincidencia sin causa. Ambas posiciones son ignorancia simétrica. Una las trivializa, la otra las niega, pero el operador consciente no necesita creer ni negar. Observa, y en la observación constante, reconoce que hay patrones demasiado precisos, sincronicidades demasiado exactas, respuestas demasiado específicas para ser producto del caos o de la casualidad. Cuando alguien vive en coherencia profunda, algo responde. Cuando alguien se alinea con su orden interno y actúa desde ese centro sin contradicción, sin ruido mental, sin fricción entre lo que piensa, siente y hace, las puertas se abren de formas que no pueden explicarse con lógica lineal. No porque un ser bondadoso las abra desde afuera, sino porque el operador mismo, al emitir una señal clara y sostenida, activa las inteligencias que sirven a esa frecuencia. La ley no actúa de forma abstracta. Se ejecuta a través de fuerzas que responden a lo que eres, no a lo que pides. Por eso las tradiciones enseñaban que ciertos estados internos atraían protección. No protección sentimental, sino cooperación operativa. Cuando tu frecuencia es orden, las inteligencias que sirven al orden cooperan contigo. Cuando tu frecuencia es caos, aquellas que sirven a la disolución responden. No es moral, es mecánica, no es premio ni castigo. Es correspondencia. La ley universal no negocia. No hace excepciones. No se conmueve con lágrimas ni se impresiona con rituales vacíos. Responde a lo que emites de forma constante, profunda, sostenida. La gente siente esto sin comprenderlo. Hablan de buena suerte, de malas rachas, de estar protegidos o perseguidos. Pero no lo nombran correctamente porque no han sido enseñados en la ley. Sienten que hay días en los que todo fluye, en los que las circunstancias se alinean sin esfuerzo, en los que las personas correctas aparecen, las oportunidades se abren, los obstáculos se disuelven. Y hay días en los que todo se traba, se complica, se opone. No entienden que esos días no son producto del azar. Son respuestas. Son ejecuciones de la ley activadas por el estado interno desde el cual operaron en los días, semanas o meses previos. El operador consciente aprende a leer estas respuestas. No como señales místicas ni como mensajes personales del universo. Las lee como información, como retroalimentación del sistema. Si hay fricción constante, si las puertas se cierran una tras otra, si las personas se alejan, si los proyectos colapsan, no es mala suerte. Es que algo en tu frecuencia está fuera de alineación. Algo en tu orden interno está roto. Y las inteligencias que ejecutan la ley están reflejando esa ruptura en forma de resistencia externa. Por el contrario, cuando hay fluidez, cuando las cosas se resuelven sin forzar, cuando aparece lo necesario justo a tiempo, cuando las puertas se abren sin que tengas que derribarlas, no es suerte.
Es coherencia. Es que tu frecuencia interna está alineada con el orden que buscas manifestar, y las inteligencias que sirven a ese orden están cooperando contigo. No porque les caes bien, no porque te lo mereces, sino porque tu señal es clara, sostenida y sin ruido. Quien ha observado la ley en acción sabe que no actúa de forma abstracta. Sabe que hay algo entre la intención y la manifestación, algo que traduce, que ejecuta, que responde. Si esto resuena contigo, déjalo escrito. No todos están preparados para aceptar que hay inteligencias activas en el orden invisible. Las tradiciones llamaron a estas inteligencias de muchas formas. En Occidente, ángeles y arcángeles. En Oriente, devas y guardianes del Dharma. En África, espíritus ancestrales y fuerzas naturales. En América, guardianes de los elementos y señores de los umbrales. Los nombres varían, la estructura no. Siempre hubo el reconocimiento de que entre el absoluto y lo manifiesto hay órdenes intermedios. Hay inteligencias que operan en distintos niveles de densidad, desde lo más sutil hasta lo más denso, y que cada nivel tiene sus ejecutores. Esto no es fantasía, es arquitectura. El universo no es plano. No es una única dimensión donde todo ocurre en el mismo plano de densidad. Hay estratos, hay niveles, hay frecuencias de existencia que operan con leyes específicas, y cada nivel tiene sus inteligencias nativas. Algunas trabajan con el pensamiento, otras con la emoción, otras con la materia física. Algunas sostienen el orden de las sociedades, otras el de la naturaleza, otras el de los ciclos vitales. No están separadas de la ley, son la ley en acción. El operador que comprende esto no intenta invocarlas como si fueran sirvientes. No hace rituales para pedirles favores. No negocia con ellas. Ajusta su posición, ajusta su frecuencia, se vuelve compatible con el orden que desea activar. Y al hacerlo, esas inteligencias, que ya estaban ahí, operando en su función eterna, ahora cooperan con él porque su señal es coherente con la función que ellas ejecutan. Por eso las tradiciones hablaban de purificación antes de la invocación, no porque las inteligencias superiores fueran delicadas o quisquillosas, sino porque si tu frecuencia interna es caos, contradicción, ruido, miedo, no puedes sostener la cooperación con inteligencias que operan en orden. Es incompatibilidad funcional, no es rechazo moral, es que simplemente no hay coherencia entre tu emisión y su función. Es como intentar sintonizar una radio en frecuencia AM cuando la señal se transmite en FM. No hay conexión posible. El silencio interno es una de las herramientas más poderosas para facilitar esta cooperación. Porque el silencio no es ausencia, es claridad, es ausencia de ruido, pero presencia de señal limpia. Cuando tu mente está en silencio, cuando tus emociones no están en tormenta, cuando tu cuerpo no está en tensión, emites una frecuencia clara. Y las inteligencias que operan en orden pueden leer esa frecuencia sin interferencia. Pueden responder con precisión, pueden ejecutar la ley en tu favor porque tu señal no está contaminada con contradicciones. El operador consciente cultiva este silencio, no como técnica de meditación para sentirse en paz, sino como herramienta operativa, como forma de limpiar el canal a través del cual la ley se ejecuta en su vida. Porque si tu canal está lleno de ruido mental, de emociones reactivas, de pensamientos contradictorios, de intenciones confusas, las inteligencias no pueden ejecutar con claridad. Recibirán señales mezcladas, y ejecutarán resultados mezclados. Confusión dentro genera confusión fuera. Orden dentro genera orden fuera. Por eso también el orden externo importa. El estado de tu espacio físico, de tus relaciones, de tus compromisos, de tus palabras. Si vives en caos externo, emites caos. Y las inteligencias que responden al caos son muy diferentes de las que responden al orden. No mejores ni peores, diferentes. Unas construyen, otras disuelven, unas sostienen, otras desintegran. Ambas son necesarias en el ciclo universal. Pero si tú deseas construir, sostener, manifestar, necesitas cooperar con las inteligencias que ejecutan esas funciones. Y eso requiere que tu señal sea compatible. La protección que algunas personas sienten no es un regalo, es una consecuencia. Cuando vives en coherencia profunda, cuando tu frecuencia está alineada con el orden universal, las inteligencias que sirven a ese orden naturalmente crean un campo de resonancia a tu alrededor. No porque te elijan, sino porque tu frecuencia activa esa respuesta.
Es como un imán que atrae limadura de hierro. No hace esfuerzo, no pide permiso, simplemente es su naturaleza responder a lo que es compatible con su función. Pero esto también funciona en sentido inverso. Si vives en incoherencia, si tus acciones contradicen tus palabras, si tu mente dice una cosa y tu corazón siente otra, si tu frecuencia interna es contradicción, activas inteligencias que ejecutan fricción, que crean resistencia, que disuelven lo que intentas construir, no porque sean malignas, no porque te odien, sino porque tu señal está pidiendo disolución. Tu frecuencia está emitiendo caos, y ellas responden a lo que emites. La tradición llamó a estas inteligencias de fricción demonios, obstáculos, adversarios. Pero nunca fueron enemigos externos. Fueron siempre reflejos de desorden interno. Fueron siempre respuestas de la ley a señales incoherentes. El operador consciente no lucha contra ellas. Ajusta su frecuencia, corrige su orden interno, y al hacerlo, esas inteligencias dejan de tener dónde anclarse, porque ya no hay resonancia. Este es el punto que muchos no comprenden. No puedes desterrar lo que tú mismo convocas con tu frecuencia. No puedes protegerte de lo que tú mismo activas con tu incoherencia. Puedes hacer 1000 rituales de limpieza, de protección, de destierro. Pero si tu frecuencia interna sigue siendo la misma, volverás a atraer las mismas respuestas. Porque la ley no negocia. Responde, y responde siempre a lo que eres, no a lo que deseas ser. Por eso el operador no pide ayuda, no ruega protección, no invoca fuerzas externas para que resuelvan lo que él no puede sostener internamente. Ajusta su posición, se vuelve coherente, se alinea con el orden que desea manifestar. Y desde esa alineación, las inteligencias que ejecutan ese orden cooperan naturalmente porque su función es ejecutar lo que está alineado con la ley. Esto no significa que el camino sea fácil. Significa que es preciso. La ley no promete comodidad, promete correspondencia. No te da lo que quieres, te da lo que emites. Y si emites orden, coherencia, claridad, silencio interno, alineación profunda, recibirás la ejecución de esas frecuencias en forma de cooperación, fluidez, apertura, oportunidades precisas, personas alineadas, circunstancias que sostienen tu propósito. Si emites caos, contradicción, ruido, desalineación, recibirás la ejecución de esas frecuencias en forma de fricción, obstáculos, cierres, resistencia, personas que te drenan, circunstancias que colapsan. No es castigo, es correspondencia, la ley ejecutándose a través de inteligencias que responden a tu señal. Hay un nivel más profundo aún. Hay inteligencias que no responden a tu frecuencia personal, responden a propósitos universales. Estas son las que las tradiciones llamaron arcángeles, señores del karma, guardianes de los umbrales, ejecutores del destino. No operan en el nivel individual de deseos y emociones. Operan en el nivel de grandes ciclos, de propósitos evolutivos, de correcciones colectivas. Estas inteligencias no pueden ser invocadas por voluntad personal. Solo pueden ser reconocidas. Solo pueden ser observadas en acción cuando ocurren eventos que trascienden la lógica individual. Cuando una civilización colapsa. Cuando una era termina. Cuando un ciclo se cierra de forma abrupta y todo lo que parecía sólido se desintegra. No es azar, es ejecución. Son inteligencias de orden superior ajustando el curso de la manifestación colectiva porque la frecuencia colectiva ha caído tan fuera de alineación que se requiere corrección. No son bondadosas ni crueles. Son precisas. Ejecutan lo que debe ejecutarse para que el orden universal se mantenga. El operador consciente no intenta controlar estas fuerzas. Las respeta, las observa, y aprende a leer los signos de cuando están activas. Porque cuando estas inteligencias mayores están en ejecución, la realidad cambia de formas que ninguna acción individual puede detener. Lo único que se puede hacer es alinearse con la dirección del cambio o resistirse y ser arrastrado por él. Si deseas avanzar hacia niveles más profundos de operación, escríbelo. No todos están listos para comprender cómo se ejecuta la ley a través de órdenes que trascienden lo personal. El operador aprende a observar antes de actuar. Aprende a leer el campo antes de moverse. Porque la ley está siempre ejecutándose, pero no siempre de formas visibles. A veces la ejecución es lenta, a veces es súbita, a veces es sutil, a veces es devastadora, pero siempre es precisa, siempre es correspondencia.
Quien vive en coherencia constante aprende a sentir cuando las inteligencias están cooperando. Siente la fluidez, siente la apertura, siente que las cosas se mueven sin fricción, y aprende a sostener ese estado, no por esfuerzo, sino por alineación profunda. Aprende que la protección no se pide, se provoca por coherencia, que la cooperación no se suplica, se activa por orden interno, que las puertas no se abren con rituales, se abren con frecuencia sostenida. Y también aprende a reconocer cuando está fuera de alineación, cuando la fricción aumenta, cuando las puertas se cierran, cuando las personas se alejan, cuando los proyectos colapsan, y en lugar de culpar al mundo, al destino, a los demás, observa su propia frecuencia. Observa su orden interno, y ajusta, porque sabe que la ley no miente, que las inteligencias no se equivocan, que si hay resistencia, es porque algo en él está emitiendo señal de resistencia. Este es el camino del operador, no el del creyente que espera milagros, no el del escéptico que niega lo invisible, sino el del que observa, ajusta, alinea y permite que la ley se ejecute a través de él sin resistencia. Porque comprende que las inteligencias invisibles no son entidades separadas esperando ser invocadas. Son aspectos activos del orden universal, son la ley en movimiento, y cuando vives en coherencia con la ley, cooperas con ella sin esfuerzo. Porque la ley no actúa, se ejecuta, y siempre a través de inteligencias que responden a lo que eres.